La metodología empleada para esta investigación se basa primeramente en entrevistas que se aplicaron a expertos en proyectos de construcción. Por un lado, por el lado de la planeación, a otro experto por el lado de la administración y por último a un experto directamente en la construcción. También se aplicaron encuestas a personal que trabaja en empresas de este giro, de los mismos departamentos de planeación o proyectos, administración y de construcción. Y por último se realizó un análisis de un caso de estudio específico que es el que me motivó a hacer esta investigación. Se hizo un análisis FODA para evaluar cómo afecta el proceso administrativo o cómo afectó el proceso administrativo a este proyecto. Primeramente, en el caso de las entrevistas se aplicaron a un experto de proyectos, que es el arquitecto Darío González, que en el momento de esta entrevista se encuentra como director de desarrollo de una inmobiliaria importante en la zona de San Pedro. Por otro lado, se entrevistó al arquitecto Luis Flores, que se encuentra como gerente de construcción al momento de esta entrevista de un desarrollo mixto en la zona de Valle Oriente. Y por último, al director administrativo de una inmobiliaria también importante en San Pedro, al contador Juan Manuel Escareño, que tiene muchos años de experiencia. Y al tener las entrevistas con ellos, cada quien por su lado sostiene que el proceso de administración es importante, pero lo ven desde un punto de vista diferente. En el caso administrativo, lo ven como un factor no tan determinante, que se ve muy influido por otros factores de otras áreas. Probablemente influye pues que son los dueños de estos procesos, aunque en realidad, a pesar de que ellos los implementan y son los dueños del proceso, los ejecutan personas de otros departamentos, pero ellos ven que hay otros factores externos más importantes. Por otro lado, está el área de planeación. Ellos sí consideran, el arquitecto Darío González sí considera muy importante el proceso administrativo, ya que desde su trinchera en el área de planeación, claro que necesita todas las bases y los fundamentos para poder proyectar, y todo eso son los cimientos de un proceso administrativo. Entonces le da mucha importancia y cree que es fundamental. Por otro lado, el arquitecto Luis Flores, que está por el área de construcción, también considera que es muy importante el proceso administrativo, pero basándose en que sus procesos constructivos se ven afectados por una deficiencia en el proceso administrativo. Entonces, coinciden en la relevancia, pero cada quien lo ve desde un punto de vista diferente. Entonces, para este análisis considero que la conclusión de estas entrevistas aplicadas en general es que sí es relevante, inclusive viéndolo desde diferentes puntos de vista, porque afecta a todas las áreas que están involucradas en un proyecto. Ahora, hablando de las encuestas aplicadas, se aplicaron en total 33 encuestas. Me acerqué a una empresa que está desarrollando un proyecto comercial en la zona de Valle Oriente, que es pues de hecho es el caso que también estudio posteriormente. En este proyecto, como ya está casi terminado, al momento de aplicar estas encuestas, tuve más acceso a personal de proyectos y personal administrativo. Por otro lado, se encuestó a personal que trabaja también en una constructora
o bueno, en realidad el dueño es el que está construyendo y tiene todavía en un proyecto mixto, está construyendo aún algunas áreas. Aquí sí es mayormente personal de construcción. Y por último busqué a personas que trabajan en el giro, que no están en una empresa, o sea, más bien contratistas o proveedores que trabajan independientes o en otras empresas, pero que también han tenido una experiencia en proyectos de la zona. Se hicieron preguntas respecto a la importancia que tiene el proceso administrativo, respecto a si consideran que es relevante, si consideran que hay otros factores que influyen, si consideran que, que sea un detonante. Entonces, primeramente en las encuestas se focaliza al personal, o sea, ver de qué área provienen, de qué tipo de experiencia han tenido, si han tenido experiencia en este tipo de proyectos. Y al final, en realidad lo que nos refleja una tendencia son las preguntas en donde nos enfocamos en esto, en si han tenido alguna experiencia de algún retraso y si creen que afecta el proceso administrativo. Los resultados también se vieron se definieron mucho para, para el lado de que sí afecta mucho el proceso administrativo. En la mayoría han vivido o han trabajado en algún proyecto que ha tenido algún desfase. Más que nada, los que opinaron que no eran personal del área administrativa y concluyo que opinaron que no porque no sienten que estén directamente afectando al proyecto, o sea, que no sienten que ellos estén participando y tal vez ni siquiera se percatan de las consecuencias que tienen este tipo de retrasos. Pero hay que concientizar que a final de cuentas todos los departamentos influyen en los resultados que tiene una u otra área, sobre todo en este tipo de proyectos de construcción, que tal vez no todos están en la zona, pero también afecta. Entonces también la tendencia es a que el área administrativa es la que un poco no está tan consciente de este tipo de situaciones. Por otro lado, en el análisis que se realizó de este proyecto, llegué a la conclusión de que en realidad sí hay otros factores. En este caso hubo factores del clima, factores externos como el clima, como asuntos legales, temas de permisos, de licencias, que también afectaron en gran medida a los retrasos de este proyecto en especial, pero no eran temas ni lo legal ni los permisos ni todo ese tipo de cosas, no eran temas que se pudieran planear o que se pudieran prever, eran totalmente imprevistos que en realidad sí afectaron al proyecto, sobre todo en tiempos y pues también en costos. Por otro lado, como factores internos, desventajas internas que afectaron, pues ahí también había un poco de desorden, de desorganización en la empresa, falta de procesos o de definiciones, y eso también afectó mucho. Pero por otro lado, una ventaja interna fue que es una empresa que tiene años de experiencia y que con personal igual con años de experiencia, que todo su conocimiento lo pudo aplicar para este tipo de proyecto, para solventar todas las desventajas o las afectaciones que hubo, tanto internas como externas. También a lo mejor hubo fallas o deficiencias en los sistemas y procesos
definiciones, todo este tipo de cosas que también pudieron haber afectado. Por otro lado, las beneficios o las virtudes que había externamente, pues eran el entorno de crecimiento que tiene la zona, todo el renombre que tiene la empresa que la construye. Por lo que considero que en este proyecto sí afectó el proceso administrativo, hablando de los procesos, como mencionaba, de las definiciones. No considero que haya sido el detonante o lo más grave, pero sí afectó a este proyecto y considero que de una manera al menos relevante. Y en cuanto a un factor y considerándolo como un factor interno, dejando de fuera los factores externos o imprevistos que se presentaron, pues sí toma más relevancia. Entonces, pues mis conclusiones para esta investigación es que el proceso administrativo es muy importante, pero sobre todo la planeación en cuanto a este tipo de proyectos, el tiempo de planeación, darle la importancia no necesariamente a un tema cuadrado de procesos o de autorizaciones, sino en realidad la planeación de los recursos, de las actividades, de prever cualquier imprevisto que se pueda presentar. Esa es la importancia de un proceso administrativo aplicado en un proyecto de construcción para poder evitar los retrasos en los tiempos. También los recursos planearlos y controlarlos, todo lo que incluye el proceso administrativo. En cuanto a los recursos, es de suma importancia porque todo el retraso que pueda afectar a un proyecto se ve impactado en los costos. Entonces, mi conclusión es que tiene gran relevancia el proceso administrativo en cuanto a los tiempos, a los cumplimientos en tiempos de un proyecto de construcción.